En el territorio colombiano es posible estudiar, identificar y clasificar zonas de influencia climáticas similares a pesar de las marcadas diferencias orográficas que existen en el territorio colombiano. Climatológicamente se pueden distinguir tres zonas climáticas separadas o no por el sistema andino. Una es la región, macrorregión sabanera, que comprende el Caribe colombiano, de la costa norte colombiana, y eh, la parte oriental del territorio, en la zona de la Orinoquía. La segunda región climática que encontramos en el territorio colombiano es la de las zonas selváticas, ubicada en el Pacífico, principalmente en el departamento del Chocó y en la parte de la Amazonía colombiana, vemos. Y la última es la zona andina, ubicada en el centro del país, mucho más grande, mucho más diversa. ¿No? Es importante destacar que existen excepciones a que se encuentran en estos lugares, ¿no? Que no entran dentro de estas regiones. Por ejemplo, una de las excepciones se encuentra en la serranía del Baudó, en el Pacífico. A pesar de que está rodeada de una región selvática, la serranía del Baudó no corresponde a una zona selvática. De la misma manera, en Chiribiquete encontramos otra excepción a las zonas selváticas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta en el Caribe, que huye a esa definición de zona macrorregión sabanera que se encuentra a su alrededor. Entonces, tenemos esas tres excepciones y para tener en cuenta. En esta imagen vemos una relación entre estas tres regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la región caribeña y la región orinoquía oriental, de los llanos orientales, ¿no? Separada, por supuesto, por el sistema andino. Conservan relaciones similares, como lo veremos a continuación. Encontramos, por ejemplo, de este lado la región selvática y la del Amazonas separadas igualmente por el sistema andino y encontramos la macrorregión andina, ¿no? Distinguida, que podemos distinguir a simple vista por las cordilleras. La macrorregión sabanera o del Caribe y los llanos orientales se ubica entre los 0 y los 500 metros sobre el nivel del mar en la costa norte de Colombia y posee características similares tanto en la costa como en los llanos orientales de la Orinoquía del territorio colombiano, con presencia de bosques secos y pastizales en los cuales habitan animales como caimanes, garzas, lagartos y serpientes. Esta zona posee un clima mayormente tropical de sabana de tipo AW y temperaturas mayores a los 23 grados centígrados. Por lo general son entre los 25 a los 28 grados. Un clima monzónico en los llanos y en el Caribe se encuentra también este clima de tipo AM, exceptuando los piedemontes y las zonas de transición, en donde prevalece principalmente un clima de estilo bimodal, es decir, dos estaciones secas y lluviosas intercaladas. Esta excepción se aplica también al piedemonte llanero. El suelo de esta macrorregión permite el desarrollo de la ganadería y de grandes cultivos de arroz como parte de sus principales actividades económicas, ¿no? Entonces, en la imagen, por ejemplo, vemos los llanos orientales en los cuales es posible la ganadería. También podemos distinguir dos estaciones, una seca y una lluviosa.
mal llamadas popularmente invierno y verano. Sin embargo, estas características no pertenecen a las estaciones de invierno o verano, ya que, entre otras cosas, no nos encontramos en regiones intertropicales y no poseemos estaciones del año. La estación seca es por lo general más larga y acentuada, y la lluviosa pues suele ser corta pero intensa. En el departamento de La Guajira se encuentran los climas secos, áridos y semiáridos, como podemos apreciar en la imagen. Ahora, ¿cómo podemos saber en qué periodo nos encontramos? Si en el seco o en el lluvioso. Bien, a través de las herramientas tecnológicas y de comunicaciones, se le entrega al público diariamente un reporte del estado del tiempo por zonas en el país. La mayoría de datos tienen en cuenta los índices de precipitación y la sensación térmica, entre otros aspectos. Actualmente nos encontramos en el periodo seco. Esto, según el pronóstico del estado del tiempo del IDEAM, para el 14 de febrero de 2021, para la costa Caribe y para los llanos. Empezamos este domingo con nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Amanece en el Caribe y los pronósticos anuncian una jornada seca y con un cielo parcialmente nublado. También el archipiélago de San Andrés y Providencia podría experimentar una mañana seminublada acompañada de condiciones secas. En los llanos orientales del país sigue dominando el tiempo seco. Cielo parcialmente nublado se advierte en la región durante la jornada. Las zonas selváticas de la región de la Amazonía y el departamento del Chocó en Colombia están localizadas entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Estas se caracterizan por presentar lluvias durante todo el año y mucha humedad, es decir, hay constantes precipitaciones sin una estación seca. Entonces, por ejemplo, en el Chocó encontramos una de las zonas más húmedas del país. Esta región se caracteriza principalmente por un clima ecuatorial de tipo AF, con superhúmedos y cálidos todo el año, como vemos en la imagen, un ejemplo de las selvas del Chocó. Una de las excepciones de esta zona selvática, en donde no prevalecen las zonas selváticas y semiselváticas, son la serranía del Baudó en el Pacífico. Aquí vemos la serranía del Baudó como una excepción a esta zona selvática alrededor de ella, ¿no? Veamos, por ejemplo, la similitud con las selvas de la Amazonía. Estas conservan de la misma manera propiedades de un clima húmedo y superhúmedo con precipitaciones constantes. Otra de las particularidades de estas zonas es que su vegetación se compone de árboles muy grandes, por ejemplo, de unos 50 metros, y de un gran número de plantas, como lo observamos en la imagen. Además, los suelos de la macrorregión selvática son frágiles y no son aptos para la actividad agropecuaria, es decir, sin siembras o ganadería, como lo veíamos en la región sabanera. A pesar de esto, esta región tiene una actividad económica compuesta por la industria maderera, entre otras, ¿no? Otra de las excepciones existentes en esta zona selvática, en la que no prevalece el clima superhúmedo, es en Chiribiquete, en el Amazonas. Y en la imagen apreciamos la ubicación de Chiribiquete en el mapa con relación a la zona amazónica. De la misma forma, es posible apreciar cómo el reporte del estado del tiempo del IDEAM en estas zonas permite distinguir los periodos en los que se encuentra. Es importante distinguir las zonas selváticas
es decir, las regiones climáticas para no confundirlas con las regiones naturales del país. Entonces, por ejemplo, en el video se utilizan las zonas naturales, las regiones naturales del país para dar un pronóstico del tiempo. Entonces, por ejemplo, utilizan toda la zona del litoral pacífico, cuando realmente la zona selvática se encuentra más que todo en el departamento del Chocó. Las lluvias del Pacífico se podrían presentar en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. Por lo demás, Cali y Quibdó esperan una mañana lluviosa. Mientras tanto, en la Amazonía se espera una jornada nublada, con algunas lluvias en Amazonas, Baupés, Guainía y el occidente de Putumayo. La macrorregión andina y de los países interandinos es la zona más diversa y extensa del país. Vemos en la imagen, por ejemplo. Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria y el turismo. En esta región se alberga el sistema andino. En esta zona climática es posible identificar distintos tipos de clima. Entonces, por ejemplo, en el Valle del Magdalena y del Cauca, es decir, las zonas bajas, presentan climas tropicales cálidos, como el monzónico de tipo AM y el tropical seco, por ejemplo, el AW y el AS. En la imagen podemos apreciar un ejemplo de clima tropical en esta macrorregión en el Huila. Vemos el clima tropical, este ejemplo es del Huila. A partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar, se presentan climas templados como el oceánico, CFB, por ejemplo, el CWF, el CFC, el CWC y el oceánico mediterráneo. En esta primera imagen vemos el lado de Tota con un clima oceánico, ¿no? Y en esta siguiente vemos el clima mediterráneo, por ejemplo, de Boyacá. En esta macrorregión se encuentran también la montaña tropical, localizada en las zonas montañosas del país, en cuya fauna hay una gran variedad como el cóndor, el oso de anteojos y el tigrillo. Debido a su vasta amplitud, es posible encontrar incluso climas polares y de tundra bimodales o no. Un ejemplo de esto es el clima de tundra del páramo de Sumapaz. En el ejemplo vemos una imagen del páramo de Sumapaz. Los páramos se encuentran por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar, como por ejemplo el páramo de Chingaza y el que vemos en pantalla, que es el de Sumapaz, con climas muy fríos, con lluvias, con vientos fuertes e incluso nieve con bajas temperaturas. En estos lugares la flora se destaca más que todo por arbustos y frailejones. En este ejemplo vemos un pequeño cultivo de frailejones. A mayor altitud encontramos un clima polar en el Nevado del Ruiz, con suelos cubiertos de nieve y temperaturas muy bajas. En este caso, no es tan fácil identificar los periodos climáticos en los que se encuentra esta zona en particular a través del pronóstico del estado del tiempo del IDEAM, ya que sería inexacto asumir un periodo por la diversidad de climas que se encuentran en esta macrorregión. Sin embargo, este nos permite conocer los comportamientos actuales en tanto a precipitaciones de algunos de los departamentos ubicados en el sistema andino y en especial en la ciudad de Bogotá. En los Andes, las precipitaciones serían ligeras y se esperan en sectores de Cundinamarca, Antioquia, Huila y Tolima. Cielo seminublado promete la región.
Por último, en la capital del país se mantiene la tendencia al tiempo seco. Cielo encapotado se espera en la ciudad. El modelo climático de Caldas, planteado por Francisco José de Caldas y que entre 1882 y 1884 se comprueba su teoría, ¿no? Habla acerca de la relación existente entre la información relativa a la altura sobre el nivel del mar y su influencia en la variación de las temperaturas. A partir de esa relación se determinan los pisos térmicos. En esta imagen tenemos un ejemplo de los pisos térmicos expuestos por Caldas. Al comprobarse la teoría de Caldas, se confirma el gradiente, es decir, variación de una magnitud en función a la distancia de la temperatura con la altitud. Entonces, por ejemplo, los indicadores de altura en metros sobre el nivel del mar que Caldas establece, se hace una relación empírica que muestra que a una altitud de 1000 metros corresponde una temperatura de 23,8 grados. A una de 2000 metros corresponde una temperatura media de 18 grados. A una temperatura de los 3000 metros corresponde una temperatura media de 12 grados. 12,7 grados centígrados y a los 4000 metros corresponde una temperatura media de 7 grados centígrados. Los límites expuestos por Caldas establecen los pisos térmicos. Entonces, por ejemplo, Caldas dice que el piso térmico cálido se encuentra localizado entre los 0 a los 1000 metros con valores superiores a 24 grados centígrados y un margen de altitud en el límite superior hasta los 400 metros según sean las características locales. El piso térmico templado comprende altitudes situadas entre los 1001 y 2000 metros, con temperaturas mayores o iguales a 17,5 grados y con un margen de amplitud en sus límites superiores e inferiores de 500 metros. El piso térmico frío se localiza entre los 2001 a los 3000 metros de altitud, con temperaturas no inferiores a 12 grados centígrados y con un margen en sus límites altitudinales superior e inferior de 400 metros. El piso térmico del páramo corresponde a las áreas situadas sobre los 3000 metros de altitud y bajo el límite de las nieves perpetuas. Es importante destacar que, con el propósito de detallar más las condiciones climáticas, se subdivide en dos las zonas de páramo. En este ejemplo tomado del texto, vemos que el páramo alto se localiza a unos 3000, pero realmente es el páramo bajo, según Caldas, por supuesto, dice que el páramo bajo posee una mayor temperatura con respecto a la altitud, que oscila entre los 3200 a los 3700 metros y que se caracteriza por estar en un intervalo de entre los 7 a los 12 grados centígrados, mientras que, aunque no aparezca en este ejemplo, el páramo alto se localiza entre los 3700 a los 4200 metros aproximadamente y, por supuesto, con una temperatura menor a los 7 grados centígrados. En esta imagen apreciamos un mapa de la distribución de las zonas climáticas de Caldas en Colombia. Entonces, a los pisos térmicos cálidos se les agrega una
Un color naranja lo vemos de esta manera en el Caribe, en la parte oriental, en la Amazonía, en el Pacífico, a los pisos térmicos templados que alrededor de las cordilleras, ¿no? El color amarillo lo vemos, lo distinguimos en color amarillo, un piso térmico frío en verde en algunos espacios, uno muy frío que ya es colinda o circunda muy poco, uno extremadamente frío, que es unas ciertas zonas del país, ¿no? Entonces, en esta imagen de distribución vemos las zonas climáticas de Caldas a través del territorio colombiano.